Vivía en el gran noroeste, lleno de extensos bosques que albergaban criaturas y animales aún por descubrir, en el estado de Washington para ser exactos. El verano antes de mi segundo año de secundaria, asistí a un campamento local de la iglesia, de todos los lugares. Siempre había sido religioso, y este campamento era un lugar bien construido con muchas opciones para las actividades diarias. Después de un largo día, algunos compañeros de mi cabaña y yo comenzamos a hablar. Querían ir a ver el borde de la propiedad, a unas 10 millas desde la entrada. El campamento tenía un gran lago a un lado y básicamente era tierra de cultivo en todas partes, excepto por donde estaba la entrada, donde había una granja extensa y adinerada. Acepté a regañadientes unirme a ellos en su viaje. Era tarde esa noche cuando salimos, alrededor de las 11:30, usando nuestras linternas de teléfono para ver a nuestro alrededor mientras caminábamos. Me ponía nervioso rápidamente, sabiendo que deberíamos estar cerca de llegar, o ya haber llegado. No era una caminata muy larga desde las cabañas hasta un poste de luz que marcaba el borde de la propiedad. Poco después de doblar la última curva del sendero sin problemas ni demoras, llegamos a un saliente rocoso. Pero, al poner la vista en él, comencé a sentir una abrumadora sensación de terror y ansiedad, sentimientos que no podía ubicar. Los otros chicos eligieron un lugar para descansar. Éramos 5 en total. Debo mencionar que éramos 5 chicos en el grupo. Al llegar a esta gran roca para sentarnos, nuestros teléfonos y linternas murieron simultáneamente. Todos estábamos confundidos y sorprendidos. Algunos me miraron preguntando qué debíamos hacer. Con nervios, descansamos un rato, pero uno de mis amigos, Sam, se levantó sin decir una palabra, caminó hacia el borde del sendero, gruñó mientras levantaba una piedra mediana y la arrojó en nuestra dirección. Me levanté de inmediato mientras los demás chicos parecían enojados y asustados. «¿Qué demonios, hombre?», le dije, pero su rostro estaba sin emoción. No me miró mientras decía, «No sé qué me pasa, no quería hacer eso». Mi corazón se hundió al escuchar su voz. Hablamos ansiosos después de eso, tratando de pasar por alto la evidente tensión en el aire. «Sigamos caminando», dijo Jack, así que todos estuvimos de acuerdo y seguimos adelante. Bueno, yo no estuve de acuerdo. Quería regresar. En mi mente, las cosas solo podían empeorar desde allí. Seguíamos en la parte trasera del grupo cuando miré hacia arriba. Conté 4 figuras, 5 en el grupo como de costumbre. Pasó algún tiempo y miré de nuevo. No estaba tratando de contar las figuras en el grupo, pero lo hice de todos modos, como cuando ves un letrero y lo lees instantáneamente. Pero cuando los conté de nuevo, ahora había 5 figuras frente a nosotros. Nuestro grupo ahora estaba formado por 6 personas. Froté mis ojos confundido, y al mirar hacia atrás, ahora había 6 personas frente a mí, un grupo de 7. 2 figuras desconocidas caminaban entre nosotros y los otros chicos ni siquiera lo habían notado. Esto siguió ocurriendo, con más figuras apareciendo hasta que éramos un grupo de alrededor de 20. Y juro que podía escucharlos haciendo susurros roncos y siseantes a nuestro alrededor. Estaba horrorizado, pero demasiado asustado para abandonar el grupo. En lugar de eso, quería mantener la calma, tratando de reunir el valor para contarles a mis amigos, pero no pude hacerlo porque no tenía sentido que los chicos no vieran a esas otras figuras. Me asustaba la idea de que si decía algo, todos se volverían y no vería un rostro familiar entre ellos. Estas figuras nos siguieron hasta que la granja estuvo a la vista. Tan pronto como nos acercamos, parecieron desvanecerse, susurros y silbidos muertos, cuando desaparecieron por completo. Corrí de vuelta a toda velocidad hacia las cabañas, escuchando a los chicos correr detrás de mí, verificando si estaba bien. Pero les dije que no entenderían. Cuando regresamos, la consejera y la líder del campamento estaban esperando, furiosas hasta que vieron mi estado actual de desesperación. Las saqué afuera y fuera del alcance del oído de cualquiera de las otras cabañas,
y rápidamente expliqué todo entre sollozos, disculpándome por haber accedido a acompañar a los chicos. Desestimaron el error y me dijeron que lo siguiera. Me llevaron a mi destino temido. Según el teléfono de la consejera que había alcanzado a ver, eran las 3 de la madrugada, el peor momento posible para estar allí afuera. Caminamos más allá de la granja hacia la parte más profunda de los senderos con linternas. Me dijeron que íbamos a rezar. Recuerdo cerrar los ojos, escuchando susurros poderosos y penetrantes, susurros similares a los anteriores pero más enojados. Apreté los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Cuando los abrí, estaba en la cabaña de la enfermera. ¿Qué había sucedido? Me estaba diciendo que el desayuno estaba listo en el comedor, pero primero quería saber qué me había pasado. Me dijeron que me habían llevado de vuelta del bosque después de desmayarme mientras mi consejero y la líder del campamento habían rezado. Todavía no sé qué pasó con esa tierra, ni tengo idea de quiénes eran esas extrañas entidades susurrantes o qué querían, pero les temía. Los temía más que cualquier otra cosa, incluso cuando rezábamos con el poder de nuestro propio Dios. Ni ellos ni mi miedo me llevaron a desmayarme. Me parecían peligrosos y desearía no haber salido allí. Nunca volví a hablar con esos chicos, ni los volví a ver fuera del campamento, y nunca he vuelto a esa granja desde entonces. No éramos realmente amigos cercanos, así que supongo que era natural. Esta fue mi experiencia más aterradora, y en toda mi vida nunca había estado tan asustado. No tengo explicación para esto, y aunque no fuera paranormal, todas esas figuras en el bosque y en la granja son muy inquietantes. Este encuentro perturbador tuvo lugar durante el fin de semana de Pascua en la pintoresca granja de mi abuela, ubicada en medio de los apacibles Ozarks de Missouri. La propiedad, rodeada por extensos campos de cultivo y bosques frondosos, emanaba una serenidad que contrastaba con la inquietante historia que estaba a punto de desplegarse. Mi padre, anhelando pasar las festividades con su madre en ese entorno rural, nos llevó a mí y a otros miembros de la familia. La cabaña de mi abuela se alzaba modestamente entre la naturaleza, con el bosque circundante proporcionando una sensación de aislamiento y, a veces, de misterio. En cada visita, mi abuela solía compartir relatos sobre los extraños sonidos que resonaban en la quietud de la noche, provenientes del denso bosque que se extendía como un manto oscuro alrededor de su hogar. Llegamos en una tarde tranquila del sábado, y tras compartir algunas bebidas para celebrar la ocasión, nos retiramos a nuestras habitaciones para descansar antes de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua al día siguiente. La noche tomó un giro inesperado cuando, alrededor de la 1 de la madrugada, me desperté con la necesidad de usar el baño. Descendí las escaleras en la penumbra, y después de cumplir con mi cometido, me dirigí de vuelta a mi habitación. Fue entonces cuando la normalidad se desvaneció en una secuencia de eventos inexplicables. Una voz que se asemejaba a la de mi padre me llamó desde el exterior. Confundido, me dirigí hacia la puerta principal, solo para detenerme abruptamente al percatarme de que mi padre estaba en el sofá, rodeado de botellas vacías, completamente dormido. Sin embargo, la voz persistía, distorsionada de una manera que sugería manipulación y artificialidad, emanando desde la oscuridad afuera. Intrigado y a la vez perturbado, me acerqué lentamente a la puerta, pero mi instinto de autopreservación me hizo detenerme. Opté por asomarme por la ventana en busca de respuestas. La escena reveló únicamente una oscuridad impenetrable, excepto por la tenue silueta de una figura cerca de la puerta. Inicialmente, pensé que era un hombre, pero la visión de cuernos emergiendo de su cabeza desafiaba cualquier explicación racional. La experiencia tomó un giro aún más surrealista cuando la figura, que parecía estar mirándome, experimentó una metamorfosis. Una voz diferente, no humana y cargada de una inquietante presencia, instó a que le permitiera la entrada. En ese momento, la lógica cedió paso al miedo,
y corrí por la casa asegurándome de que cada puerta y ventana estuviera bien cerrada. Me refugié en mi habitación, envuelto en una manta, temblando hasta que los primeros rayos del amanecer disiparon la oscuridad. Aunque la Pascua llegó y se fue, la sensación de ser observado persistió durante todo el tiempo que permanecimos en la granja. Al abandonar la casa de mi abuela, mi mirada se encontró con algo en la línea de árboles. Una figura imponente, de 7 pies de altura y cubierta de un desorden de pelo negro, destacaba contra el fondo oscuro. Su estructura, aunque reminiscente de un hombre, revelaba una cabeza con cuernos que desafiaba cualquier explicación lógica. Aunque no compartí este encuentro con mi familia, la preocupación persiste. Me pregunto si esa criatura ha estado acechando a mi abuela todo este tiempo, siendo posiblemente la causa de los extraños ruidos que ella intentaba advertirnos. La granja, una vez símbolo de paz y tradición familiar, quedó marcada por esta experiencia inexplicable que sigue sembrando inquietud en mi mente. Esto ocurrió en la primavera de 2018. Vivo en las tierras de cultivo de Wisconsin, donde los árboles abundan por todas partes. Estaba con una amiga en su casa, ubicada en una aldea rural. Nos aburríamos, así que, a pesar de la amenaza inminente de lluvia, decidimos dar un paseo por algunos de los caminos traseros. En esos caminos hay casas dispersas, pero principalmente hay campos con vacas, caballos y cultivos. Nos dirigimos hacia el sur por uno de estos caminos y, después de caminar unos 10 minutos, nos topamos con un vertedero en el bosque. Era un lugar donde la gente arrojaba cosas que ya no quería, llenando esta zanja. Encontramos esto extraño porque mi amiga, que había vivido en esa área toda su vida, nunca había sabido que eso estaba ahí. Nunca lo había visto ni escuchado antes. Había de todo en esa zanja. Televisores, zapatos nuevos e incluso una antigua Glock y un remolque. Aún más extraño, decidí curiosear en uno de los lugares que no estaba tan lejos, y encontré patas de ciervo. No todo el cuerpo, solo las patas desde la rodilla hacia abajo. De hecho, había 8 o 9 patas individuales así. Esto fue espeluznante. Decidimos investigar más en el camino de regreso. Mientras seguíamos caminando hacia el sur, hablábamos de cosas sobrenaturales, historias de fantasmas y demás, solo asustándonos más. Eventualmente, tuvimos que regresar. Sin embargo, a pocos minutos de empezar el viaje de vuelta, escuchamos algo que nos hizo detenernos, algo que nos envió escalofríos por la espina dorsal. Era el sonido de una niña riendo, proveniente del bosque cercano. Después de un momento de inquietud, decidimos que probablemente era una familia cercana, con la niña jugando afuera. Pero cuando se lo señalé a mi amiga, me dijo que conocía a todos en esa área y estábamos a más de 1 milla de distancia de cualquier persona. Nadie debía vivir por aquí, y una niña de esa edad no debería estar sola tan lejos. Decidimos acelerar el paso, listas para volver a casa rápidamente. Estábamos empezando a acercarnos al vertedero nuevamente, y una sensación horrible se apoderó de mí. Quería correr en ese momento. El sol se estaba poniendo, y la oscuridad de los árboles me aterraba. Sin embargo, mi amiga disminuyó su ritmo y se acercó al borde de la zanja, mirando hacia abajo en los árboles. Escuché ramas crujir desde el bosque. Alguien o algo estaba allí. «Tenemos que irnos», le dije a mi amiga mientras corría hacia ella y agarraba su brazo. «Por favor, vámonos». Pero ella estaba congelada, mirando en la dirección de esos ruidos. Después de un momento, la ubicación de los sonidos cambió. Lo que sea que estuviera allí era grande, rompiendo ramas con facilidad. Sonaba como si estuviera en los árboles. A medida que la cosa se acercaba, pareció salir de su trance. Agarró mi brazo y gritó que corriéramos. Corrimos por ese antiguo camino, escuchando el crujido mantenerse a la par con nosotros durante media milla sólida, hasta que llegamos al borde de la aldea. Regresamos a su casa y nos encerramos en su habitación.
Esa noche tuve que irme a casa, y desearía que eso hubiera sido el final. Vivo en el campo, justo afuera de otra aldea. Mi casa está bordeada por un lado por una granja y por los otros 3 por campos. Una noche, escuché rasguños en el revestimiento debajo de mi ventana. Revisé para ver si había algo allí, pero para cuando llegué a la ventana, el sonido se detuvo y no había nadie afuera. Con el tiempo, empeoró. No solo eran rasguños, sino que cada noche algo se lanzaba contra mi ventana de manera aleatoria, asustándome y haciéndome saltar. Todavía lo escucho de vez en cuando. Sinceramente, no puedo esperar a mudarme porque cuando estoy solo en casa aquí, temo por mi vida. Vivía en un pueblo en Escocia, en su mayoría urbano, pero con bastantes áreas rurales. Esta historia ocurrió cuando estaba en la escuela primaria. Tenía 9 años. Vivía en una casa, en una granja, en las áreas rurales del pueblo. Estas regiones campestres tenían montones de lugares abandonados que eran ideales para que mis amigos y yo fuéramos a pasar el rato. Era verano y mis 2 amigos, Juan y Diego, y yo decidimos explorar el antiguo cementerio abandonado. Compramos algo de comida y bebida en una tienda, y luego nos dirigimos por el largo y estrecho camino que llevaba al antiguo lugar de sepultura. Pasamos por varias granjas y bromeábamos sobre el olor a estiércol de vaca, proveniente de una de ellas, y hacíamos otras tonterías de niños de 9 años, hasta que llegamos al cementerio. Una vez allí, dejamos de hacer chistes constantes para comenzar a sentir miedo, aunque ninguno de nosotros quería admitirlo. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, con muchos nombres ilegibles y botellas y latas de bebidas vacías, esparcidas por todo el cementerio. Los árboles oscurecían toda la zona. Subimos a un pequeño edificio en ruinas y nos sentamos allí comiendo nuestra comida y bebiendo. Después de unos minutos de risas, Juan se detuvo y comenzó a mirar hacia afuera del cementerio, hacia la zona abierta cerca del río. No miré hacia donde él estaba mirando, pero vi a un grupo de personas alrededor de un fuego. Poco a poco comenzamos a escuchar sus gritos, y luego un coche llegó al cementerio y se estacionó afuera, pero nadie salió. Los 3 decidimos tomar otro camino de regreso, y corrimos por las colinas que eventualmente nos llevarían de vuelta a las casas. Mientras corríamos lo suficientemente lejos, aún podíamos escuchar a esas personas gritando, y luego alguien gritó como si lo estuvieran matando. No miré hacia atrás, pero Juan sí lo hizo. Aparentemente, el grupo de personas lo vio y le gritaron que bajara a ayudarlos. Nosotros simplemente seguimos corriendo. Después de media hora, estábamos cerca de las casas y una tienda, pero aún estábamos en la granja. Tropecé porque había estado corriendo demasiado tiempo, lo cual resultó ser buena suerte, ya que cuando Juan pasó corriendo a mi lado, chocó contra una cerca eléctrica que no habíamos visto. Tuve que apartarlo de ella. Juan quedó con una cicatriz bastante fea, un recordatorio de este aterrador evento, pero no había terminado, ya que esta cerca bloqueaba nuestro camino de regreso a casa. Así que tuvimos que retroceder, y cuando llegamos al lugar donde estaba ese grupo de personas, fuimos cuidadosos y silenciosos, pero vimos que se habían ido. Aliviados, comenzamos a caminar por su campamento. Solo queríamos salir de allí. Vi que la hoguera se había apagado y noté algo en ella. Corrí hacia allí y luego les grité a los demás que me siguieran para ver lo que había en la hoguera. Cuando lo hice, quedé aterrorizado. Había huesos humanos entre las cenizas. Corrimos tan rápido como pudimos fuera de allí, completamente incrédulos y aterrados por lo que acabábamos de ver. Esperábamos que fuera falso, que fuera una broma pesada dirigida a nosotros. Sé que deberíamos haberle contado a alguien, pero no lo hicimos, y hasta el día de hoy sigue siendo nuestro pequeño secreto.